Yo antes estaba muy feliz, pero también la dudé al mismo tiempo, porque yo decía, pero aguantá, es mi último año, la voy a pasar solo en la Antártida. Es como que estaba indeciso, ¿viste? Pero cuando llegué acá es como cambió todas mis perspectivas, porque es algo muy lindo que no hay palabras para explicar lo que se siente. Tan solo 60 personas habitan la base Esperanza en la Antártida Argentina, y los papás de Manuel lo hacen por apoyo logístico a los científicos antárticos. Ser adolescente es difícil, pero serlo ahí, donde la comida llega una vez al año y lo más parecido a un boliche es la danza de los pingüinos, es una tarea aún más compleja. Emma, o el chico antártico de TikTok, no solo crece, aprende y enseña, sino que se tomó esta tarde para hablar con nosotros, que amamos contar historias sobre nuestra amada provincia, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Yo al cambio ya estaba acostumbrado, ¿viste? Porque como el trabajo de mi papá lo trasladan de un lugar a otro, yo ya era costumbre, ¿viste? De acá para allá, allá para acá. Y bueno, antes de venir a la Antártida estaba viviendo actualmente en Cava, Buenos Aires, Villa Urquiza. Y bueno, mi vida era un poquito movidita, ¿viste? Ir al colegio, volver, ir al gimnasio. Es algo que acá, bueno, me costó adaptarme porque acá lo tenés todo cerca, ¿viste? Y hay veces que a uno le cuesta también a veces eso mantenerse en forma. Para mí este fue el mejor cambio en mi vida. Tardamos 4 días en llegar, porque salimos primero desde el Palomar, Buenos Aires, hasta Santa Cruz, Río Gallegos. El viaje duró 5 horas. Y bueno, yo de ahí podía ver el continente por una ventana, todo muy lindo. Fuimos en avión hasta la Antártida. Y yo podía ver, ¿viste? Cuando ya anunciaban que ya estábamos llegando, podía ver, viste, todos los bloques de hielo, todo blanco. Yo no lo podía creer. Sacaba fotos, era lo primero que hacía. Y aterrizamos, y cuando la parte de atrás del avión se abrió, pudimos ver, viste, tipo, wow, nos impresionamos, estamos en la Antártida, llegamos, chicos. Y bueno, nos impactó el frío al principio, porque veníamos de un ambiente cálido, estábamos con 30 grados, a menos 20 grados. Estaba comenzando otoño cuando llegamos. Después nos trasladaron en barco, en el que pasamos 3 días y 2 noches. Pero fue mi primera vez en barco también. Y fue muy lindo, pero también nos mareamos un montón porque la primera vez en barco, viste, y cuando el agua está fuerte, el barco hace así. Y cuando llegamos acá, nos quedamos con la sensación del barco como por una semana. En mi caso, una semana, viste. Yo sentía todo el tiempo que estaba como... Pero ya después se me pasó. Para ir al colegio, bueno, hay veces que los días están lindos, la nieve se endurece y vos podés caminar fácilmente, nada más te tenés que abrigar y no andar al descubierto. Pero hay días que hay nevadas, una nevada grande, y cuesta caminar, viste, la nieve te llega hasta las rodillas, vos tenés que estar así, te tenés que arrastrar en todo caso a veces. Y bueno, al principio fue difícil adaptarse porque no era algo a lo que estaba acostumbrado. Yo estoy acostumbrado obviamente a ir a un curso con chicos de mi edad y llegar acá y bueno, ir a un curso chiquitito con mi hermana y 2 chicos más que son más chiquititos, bueno, pero es muy linda la convivencia. Uno con el tiempo va forjando lazos con los chicos, también con los de la primaria, porque yo ya no estaba acostumbrado a ir con chicos de primaria. Acá todos los sábados a la noche se hace noche de pizza, donde toda la dotación de la base nos juntamos en la casa principal y bueno, comemos pizza o de vez en cuando unas hamburguesas o algún lomito. Y también se festejan los cumpleaños. Una vez al mes se festejan todos los cumpleaños de ese mes. Y bueno, en este caso no tuvimos 15, pero el año pasado sí hubo una fiesta de 15 acá. Pero lo que se hizo fue mi 18. Yo quiero saber sobre esto. ¿Hubo joda entonces? No hubo joda porque justo mi día cayó cuando había una tormenta, un tormentón había. ¿Qué es eso que tiene la Antártida que no existe en ningún otro lugar? Lo que me guardo de acá me voy a guardar para siempre, es el silencio. Porque el silencio que hay acá no lo encontrás en ningún lado. Nada más, bueno, hay veces que no hay silencio cuando está el viento, ¿viste? Pero hay días que es todo paz, todo tranquilidad.
no hay viento y vos apreciás ese silencio, ¿viste? Estás ahí afuera, salís a caminar, solo te pones a meditar, ¿viste? Tipo, mi trabajo caminando. También lo que me guardo son los pingüinos, porque nunca en mi vida pensé que iba a estar cerca así de un pingüino. Acá no los podemos tocar, obviamente, ¿viste? Pero me pasaron por al lado pingüinos, yo nunca pensé que iba a estar tan cerca. Lobos marinos, llegamos a ver ballenas también, como me ha pasado, que yo caminaba tranquilamente, veía una piedra pensando que era una piedra y bueno, pasaba por al lado. Y al rato escucho que algo me gruñe, ¿viste? Te das vuelta, me doy vuelta y veo que es el lobo que me está mirando, me va a perseguir. Eso a veces hay que tener cuidado, ¿viste? Y bueno, da miedo con un lobo te persigue porque son un poquito brutos a veces, más los grandotes. Algo que me llama mucho la atención cuando veo videos de la Antártida, más allá del silencio, que me encanta y me cautiva, y en otras ciudades no hay silencio, es el tema de la basura. ¿Ves basura? ¿Ves desechos en la Antártida? ¿Ya la contaminación y la polución de los otros continentes llegó hasta ahí? ¿O está completamente impoluto y limpio y con ganas de que se quede así para siempre? Está limpio, sí, acá no hay basura porque todo... está la incineradora para quemar la basura y está el procesador, viste, que es para procesar el agua que utilizamos. Y es como también eso, al estar tan limpio, el aire también acá lo que me gustó es que es muy diferente. En Buenos Aires, bueno, viste, cada 2x3 vos olés aire raro, mucho combustible, pero acá es rico el aire, por así decirlo. Acá todos nos ayudamos entre todos, nos hacemos de apoyo psicológico, nos contamos nuestros problemas y bueno, yo siempre trato de buscar algo, ¿viste? No estar como por así decirlo el cohete, pero tratar de hacer algo o estudiar, hacer tareas, porque acá bueno, también tenemos muchas tareas, nos mandan trabajos para hacer y eso también nos tiene al día un poquito. O nos juntamos con los chicos de paso para hacer algo, a tomar unos mates, comer unas galletitas, ver una película. Los rituales argentinos. Yo veía, por ejemplo, en tu TikTok que algunos pibes, incluso gente grande ya de la universidad, te decía, che, y a mí que me cuesta salir de casa e ir a la escuela, no me imagino con 32 grados bajo cero, ¿no? Supongo que esas cosas te fueron cambiando la perspectiva de la cercanía de las cosas, de las ganas de salir a hacer. ¿Te cambió también tu horizonte si para el día de mañana estudiar alguna carrera? ¿Vos vas a volver siendo otra persona o no? Yo ya desde antes, ponele el año pasado, ya tengo decidido que voy a estudiar psicología porque es algo que me llama mucho la atención y me interesa mucho. Tipo, vos me hablas de psicología y yo ahí te sigo la conversación y te hablo por las ramas. Acá con los chicos empezamos un programa de radio, porque acá tenemos la LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, y bueno, iniciamos un programa de radio que es Jóvenes de la Antártida, haciendo historia desde la radio más austral del mundo. Es como una radio cualquiera, pero con una onda más juvenil, y además pasamos testimonio de chicos que estuvieron acá todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, es nuestro horario de radio. Y bueno, nos contactamos con chicos que han estado acá desde el 78, que es cuando empezaron a venir familias en adelante, y pasamos sus testimonios, sus experiencias, lo que vivieron, cómo la pasaron, dónde vivían, de dónde eran. Qué hermoso poder hablar con vos y tratar de visualizar esto, ¿no? Que no a muchas personas les pasa de tener esa experiencia, pero estamos súper contentos de poder escucharlas de alguien que lo está viviendo ahí. Como te dije ya 50 veces, uno de nuestros sueños con este canal que tenemos de viajes es llegar a la Antártida, tal vez sea con otro tipo de experiencia, no con una vida en la Antártida, pero por lo menos tratar de entender lo que es esa inmensidad y lo que representa que sea una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo y poder conservarla y entender el trabajo que están haciendo ustedes, haciendo soberanía. Y sobre ese punto quiero preguntarte también, ¿qué se siente saber que tu país, que tu familia está representándonos a todos nosotros, llevando una vida como la que ustedes llevan ahí, ¿no? Por poquito tiempo, pero ustedes están siendo
la voz, el cuidado y un montón de cosas de todos los argentinos. Pues bueno, para mí es un orgullo. Yo nunca pensé que una acción así mía iba a ser algo tan significativo para el país. Y igual nosotros ya antes habíamos tenido una charla de que veníamos acá también principalmente para hacer soberanía. Y eso es algo que a mí me gustó porque yo de verdad amo mucho y quiero mucho a mi Argentina. Aunque no haya recorrido la Argentina completa, nada más algunas provincias, pero la amo igual de todos modos a mi Argentina. Y también mi sueño algún día es recorrer toda la Argentina. Tipo, ya llegué a un lugar a donde muchos no tienen la posibilidad de venir. También quería que le dejes vos algún mensaje a los pibes que tienen tu edad, que por ahí no encuentran esa motivación para ir todos los días a la escuela, para levantarse, para salir de la casa. ¿Qué les dirías vos estando en un lugar tan extremo, tan oscuro, tan alejado y que sin embargo mantenés todavía esa cosa positiva, esa alegría que te lleva todos los días a decir: elijo esta vida, elijo este lugar, me encantan los pingüinos? ¿Qué le dirías a esos pibes desmotivados? Que estudien, que no dejen los estudios, porque la realidad es que para llegar a ser alguien en la vida tenés que estudiar. No importa de lo que sea, pero estudien y no en los estudios, porque es algo importante y eso determina su futuro. Que no abandonen los estudios, que la luchen, por más que pasen por un montón de cosas, porque todos tenemos problemas y ahí a veces que uno la pasa muy mal. Tienen que seguir estudiando, lúchenla hasta que puedan lograr y conseguir todas sus metas. Gracias Emma y gracias a vos por ver este video para seguir conociendo historias con nosotros. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta, compartilo, suscribite, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima en YouTube o en las rutas, pero siempre a bordo del Buen Búfalo. ¡Chao!